Bueno, ya nada, luego le recorto. Ya. Entonces, buenas noches con todos. Nosotros somos Victoria, Karen y Rafaela y les vamos a presentar primero los anticoagulantes y los antiagregantes usados en pacientes con trombosis. Ya, los primeros anticoagulantes de los que vamos a hablar son las heparinas. Hay dos tipos, pero primero les voy a hablar de las sódicas no fraccionadas, que estas se diferencian porque tienen una acción rápida. Entonces, básicamente su mecanismo de acción o sea, es que el glucosaminoglucano acelera la formación del complejo antitrombina 2 trombina, que básicamente eso lo que hace es inactivar la trombina y por lo tanto no hay una conversión de fibrinógeno en fibrina. Ya, como les dije, este tiene una acción rápida, entonces lo ideal es administrarlo por vía intravenosa. Además, porque tiene una unión súper fuerte a las lipoproteínas, a las globulinas y al fibrinógeno. Bueno, vamos a hablar después un poquito más de esto, pero en cuanto a su teratogénesis y a la mutagénesis, no, realmente no hay mucho porque no cruza la placenta. Entonces, es decir, como que no hay mucha evidencia tampoco para decir o para demostrar esto. En cuanto a su dosis, la dosis inicial es de 5.000 unidades por litro y luego se sigue con, o sea, de 20.000 a 40.000 unidades por litro y deben estar diluidas en solución salina. Ya esto por lo general, las heparinas sódicas no fraccionadas se utilizan más como intrahospitalariamente. Ya, también, o sea, es importante saber las interacciones medicamentosas. Básicamente, o sea, si lo juntamos con, o sea, cuando estamos tomando antihistamínicos, nicotina o tetraciclinas, va a haber menos efecto de las heparinas. Y en cambio, si estamos tomando aspirina, AINES o anticoagulantes, en cambio aumentamos el efecto. Ya. em, Ahora, el segundo tipo de heparinas son las fraccionadas. Son un poco diferentes a las no fraccionadas, porque estas en cambio lo que hacen es desactivar la trombina porque tienen una fracción de bajo peso molecular y eso acelera en cambio la formación del complejo antitrombina 3 trombina. Ya, algo importante de estas heparinas es que puede haber riesgo de hemorragia si es que combinamos esto con AINES o con anticoagulantes, o puede haber una hipotrombinemia si es que lo mezclamos con plicacimina o ácido valproico. Ya, vamos a hablar como de tres tipos de heparinas fraccionadas. La primera es la enoxaparina. Esta viene, a ver, la dosis son 30 miligramos cada 12 horas por 7, de 7 a 10 días. Ya, esto básicamente se utiliza para prevenir tromboembolias, perdón. Ya, también se puede, o sea, cuando se trata se trata de, o sea, del tratamiento de trombosis venosa, de la trombosis venosa profunda. En cambio, la dosis es 1 miligramo por cada kilogramo de cada 12 horas por 5 a 10 días. Y por lo general, las enoxaparinas vienen en jeringas prellenadas, como pueden ver aquí en la imagen, de 20 miligramos en 0,2 ml, en 40 miligramos en 0,4 ml, 60 miligramos en 0,6 ml, 80 miligramos en 0,8 ml y 100 miligramos en 0,1 ml. Ya en este caso son jeringas de 60 miligramos en 0,6 ml. Ya, el segundo tipo de heparinas fraccionadas son las nadroparinas. La dosis es un poco más baja. En este caso son 7.500 unidades por litro una vez al día. Esto es para igual tratar, o sea, la prevención del tromboembolismo. En cambio, igual como les había dicho, para el tratamiento de trombosis venosa profunda, la dosis es de 400 unidades sobre litro por kilogramo, 2 veces al día. Y estas igual vienen en jeringas prellenadas. Ya pueden ser jeringas de 0,3 ml, de 0,4 ml, 0,6 ml o de 0,8 ml. En este caso, en la foto que está aquí, es una nadroparina de 0,6 ml que viene aproximadamente con 5.700 unidades por litro. Ya, y las últimas heparinas fraccionadas que les vamos a presentar son las parnaparinas. Esta igual tiene la dosis un poco más baja,
es de 3.200 unidades por litro, una vez al día, por 7 días. Y la diferencia de este es que esta viene en ampollas. Eh, el nombre comercial, o sea, que yo encontré era este Fluxum. Y en este caso, o sea, en la que está aquí en la presentación, es una ampolla de 4.250 unidades por litro. Bueno, en antiagregantes plaquetarios tenemos el ácido acetil salicílico. Su mecanismo de acción va a inhibir la agregación plaquetaria bloqueando la síntesis del tromboxano 2 de manera irreversible y posee propiedades que son analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Y en interacciones medicamentosas, los anticoagulantes van a potencializar el efecto del ácido acetil salicílico, incrementando el riesgo de hemorragia gástrica con el uso de glucocorticoides, AINES y también combinándolo con alcohol. En el caso de la mutagénesis y la teratogénesis, por su activación de las prostaciclinas puede causar un aborto. Las dosis que tenemos de ácido acetil salicílico es de 100 y 300 miligramos diario. Esto generalmente se toma por las noches. Y la presentación más conocida es la aspirina, que viene en comprimidos de 100 miligramos o tabletas de efervescentes de 300 miligramos. Luego tenemos el clopidogrel. Este tiene un mecanismo de acción en el cual inhibe la agregación plaquetaria en pacientes que tienen enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares ya establecidas. También disminuyen los accidentes o eventos vasculares cerebrales, los ataques isquémicos que son transitorios y el infarto al miocardio. Este no se recomienda asociarlo con ACO por el riesgo de aumentar el sangrado y con heparina sí, pero bajo vigilancia estrecha. Con AINES igual puede ser, pero vigilando que no haya irritación o hemorragia gástrica. Y la dosis diaria es de 75 miligramos y la presentación es en Plavix. Esta es la forma farmacéutica y son tabletas de 75 mg y en forma genérica no existe. Ya, en cuanto a otras medidas o medicamentos de aplicación sistémica local que actúan sobre la hemostasia en odontología, debemos tener presente 5 cosas. Que los antecedentes de trastornos hemorrágicos o si el paciente está recibiendo aspirina, AINES o antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes antitrombóticos. Hay que tener bastante cuidado con esto. Lo mismo hacer una buena historia clínica, mandar exámenes de laboratorio y asesorarnos con el hematólogo del paciente. También tener en cuenta si el paciente va a presentar una hemorragia repentina. Existen igual medidas físicas como el uso de las compresas frías que van a producir vasoconstricción, a la aplicación local de hielo, la epinefrina. También los puntos de sutura si hay una zona de sangrado que sea localizada. Y en la saliva también van a existir enzimas que van a activar lo que es la fibrinólisis, por lo que el uso de los colutorios o la aplicación local, como el ácido aminocaproico o la proteinina, también pueden ser como que de mucha utilidad. Y también hay productos de acción bien definida que van a favorecer la hemostasia. Listo, entonces yo les voy a hablar sobre la acción sobre la hemostasia primaria en vitamina C, bioflavonoides y peglotónicos, ¿no? Entonces, bueno, la deficiencia de vitamina C básicamente se asocia con hemorragias por fragilidad capilar. Existen hemorragias capilares subcutáneas que en lo general se dan en los antebrazos debido a la degeneración del tejido colágeno por la edad. Entonces, en ambos de estos casos, el uso de vitamina C mejoran la resistencia capilar y por eso son bastante recomendables, tanto como preventivos como terapéuticos en las hemorragias capilares de la vejez. Eh, Ajá. Bueno, entonces los fibrotónicos, como la diosmina, actúan como vasculoprotectores. Lo que hace es aumentar la resistencia vascular y reducen su permeabilidad. Entonces, la dosis son 2 tabletas diarias por varias semanas, dependiendo de la respuesta del paciente. Listo, entonces les voy a hablar sobre el etamcilato. Entonces, su mecanismo de acción básicamente es hemostático y antihemorrágico de síntesis hormonal. Este actúa dentro de la primera fase de la hemostasia y lo que hace es estimular el cambio de las descargas electrostáticas y esto permite que se pueda obtener una hemostasia rápida sin riesgo hipercoagulante
y sin generar trombosis. Entonces, las contraindicaciones que se pueden presentar son asma bronquial, porfiria aguda, hipersensibilidad, y hay que tener precaución en cuando se administra por vía intravenosa, ya que hay riesgo de hipotensión, por lo que se requiere una aplicación lenta. Entonces, las interacciones medicamentosas es que inactiva a la tiamina, y su dosis parenteral es de 1 o 2 ampolletas 1 hora antes de la intervención, y continuar con 1 o 2 ampolletas también cada 6 horas hasta que el riesgo de hemorragia ya pare. Y sí, esto es en el caso de intramuscular o intravenoso. Y en el caso de que se lo aplique por vía oral, es un comprimido de 500 miligramos 1 hora antes de la cirugía. Y bueno, las presentaciones de comprimidos de 500 miligramos o ampolletas de 250 miligramos. Ya. Sí. Entonces, voy a continuar con la acción sobre la hemostasia secundaria en la vitamina A. Entonces, el mecanismo de acción y la farmacodinamia hay que saber que es indispensable para la síntesis de coagulación 2, 7, 9 y 10. Entonces, por la vía intramuscular produce efecto entre 1 y 2 horas, mientras que por la vía intravenosa es un poco más rápida, pero lo que pasa es que tarda en sintetizar los factores de 48 a 72 horas. Sus contraindicaciones son que en casos que se pueden presentar casos de hipersensibilidad y deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, dentro de las precauciones, hay que saber que en neonatos puede provocar hiperbilirubinemia o anemia hemolítica. Y bueno, en la interacción con otros medicamentos, hay que tener en cuenta que revierte el efecto de los anticoagulantes cumariníticos, y la dosis es una ampolleta cada 24 horas, mínimo 3 días y máximo de 5 a 10 días. Bueno, entonces les voy a hablar sobre algunos sellantes tópicos que existen. Entonces, existe la cera de hueso para la aplicación local y compresión. Bueno, pero una de las contraindicaciones es que limita la reparación ósea y produce inflamación. También hay metales pesados, como es el subgalato y subgasilicigato de bismuto, que lo que hacen es activar la coagulación y tienen un poder antiséptico. De ahí tenemos también los alginatos, que son materiales elásticos que se obtienen a partir de sales solubles, celulosa oxidada, que también al contacto con la sangre lo que hace es expandirse y se adhiere como un coágulo artificial. Y por último, la esponja hemostática de colágeno soluble, que es una masa porosa que contiene colágeno animal y se usa en cirugía dental o maxilofacial, ya que es hemostática, antiséptica y estimula la regeneración de los tejidos. Bueno, entonces vamos a continuar con el embarazo. Entonces sabemos que el embarazo es considerada como la culminación del desarrollo psicosexual femenino. Entonces, la gestación es una etapa sumamente importante en la vida de toda mujer, por lo que sabemos que el embarazo tiene diferentes aspectos psicológicos, físicos, sociales, culturales, que llevan a cambios y situaciones que generan un esfuerzo metabólico en la mujer, y lo que hace es que conducen a periodos de ansiedad y desequilibrio en su cuerpo. Bueno, entonces, cuando la mujer embarazada demanda atención estomatológica, se involucran en una serie de contingencias que obligan a la acción multidisciplinaria de un equipo profesional para que se conozcan todas las características fisiopatológicas que tiene la mujer dentro del embarazo. Entonces, continuamos con la prescripción de medicamentos en el embarazo. Entonces, durante el embarazo y la lactancia, si bien no es una situación normal, se torna muy común en nuestros días. Y bueno, todos los pacientes durante este periodo, el periodo gestacional,
pueden recibir desde una medicación simple y transitoria hasta tratamientos mucho más prolongados. Entonces, comúnmente los fármacos más utilizados son vitaminas, ya sean preparaciones con hierro, calcio, analgésicos, también antibióticos, y se ha calculado un promedio que una mujer toma 13.6 medicamentos a lo largo del embarazo, y hay que tomar en cuenta que el acetaminofén y los antibióticos son los que más se recetan. Entonces, bueno, también hay que sumarle a estos fármacos una lista de drogas no prescritas, que son la cafeína, tabaco, alcohol, que es por esto que se evidencia gran cantidad de agentes teratógenos a los que la mujer gestante se expone, que lo que hacen es contribuir a malformaciones congénitas que pueden afectar funcionalmente al feto. Bueno, entonces, durante el embarazo, las mujeres utilizan medicamentos con la misma frecuencia o incluso mayor que antes de la gestación, ya que su uso aumenta de 3 a 4 veces más durante el segundo y tercer trimestre. Entonces, ahora les voy a explicar un poco los cambios farmacocinéticos en el embarazo. Como dijo la Rafa, es una etapa, o sea, que hay un montón de cambios dentro del cuerpo. Entonces, primero aumenta el volumen de distribución un montón. También disminuye la concentración plasmática máxima, disminuye la concentración sérica de los fármacos, hay menor tiempo de vida media plasmática y una mayor frecuencia de alteramiento. Ya, en cuanto a los principios básicos para definir qué tan riesgoso es un fármaco o un medicamento durante este proceso de gestación, hay que tomar en cuenta varios puntos. Primero están las características fisioquímicas del fármaco, la liposolubilidad, la unión a proteínas, la concentración sanguínea del fármaco en la madre, el flujo sanguíneo fetal y placentario y las características fisiológicas de la placenta. Ya, también es, o sea, esto es súper importante saber porque, como les mencionamos, estar expuesto, o sea, a estos químicos, fármacos, si no sabemos, o sea, qué tan tóxicos son, o sea, qué tan concentrados también están en la sangre, pueden, o sea, terminar teniendo repercusiones súper graves como cambios morfológicos o funcionales ya postnatales, o sea, es decir, cuando ya nace el bebé como tal. También, o sea, es importante saber cuáles son los fármacos, los químicos que sí pueden cruzar la placenta o cuáles cruzan y están más concentrados. Ya, bueno, eso básicamente fue lo que ya les dije al inicio. Em, También es, o sea, cuando los fármacos cuando no hay unión a proteínas, es mucho más fácil que estos pasen a la placenta o estén presentes en la leche materna. Ya, en cuanto a los periodos más críticos, tenemos que saber que todo el embarazo en sí es un periodo crítico. Sin embargo, estos dos, como los iniciales, o sea, cuando primero, o sea, en el huevo o cigoto, que es básicamente cuando se fertiliza, o sea, el óvulo, y ahí la implantación, es o sea, un periodo súper crítico, pero cuando está el cuerpo, el organismo expuesto a un fármaco o a un medicamento súper potente, por así decirlo, ahí está como ley que se dice todo o nada, ¿ya? Entonces, o se afecta o no le pasa nada. Entonces, muchas veces, o sea, si está como súper expuesto a algo, tiende a no sobrevivir el huevo o el cigoto. Ya de ahí una etapa que es súper importante es la etapa de embrión, que es desde la segunda a la octava semana. Y esto es súper importante porque en este periodo se da la organogénesis. Entonces, si hay una exposición como a algún fármaco, algún medicamento muy fuerte, es muy probable que haya algún efecto teratogénico, ¿ya? Y también es súper importante saber que muchas veces las mujeres en esta etapa no saben ni siquiera que están embarazadas. Entonces, es súper como eh, clave como lo que consumas, lo que ingieras durante esta época, perdón, este periodo. ¿Ya? Y bueno, como les decía, todo el embarazo en sí es un periodo crítico, pero también, o sea, cuando ya está el feto como tal formado, es un poco menos riesgoso que cuando está en una etapa de embrión. Ya,
También lo que les decía un poco, el efecto teratogénico depende de varias cosas, más allá del fármaco como tal, sino también la edad gestacional en la que ocurre la exposición, como les estaba diciendo, la duración de la exposición, que ya les voy a explicar un poco más adelante, el genotipo de la madre y el feto, y la dosis que le alcanza o que le llega al embrión o al feto. Ya, en cuanto a eso que les estaba explicando, la dosis de los fármacos, la concentración, a partir de esto se creó una tabla para clasificar los fármacos según el riesgo teratogénico. Ya, entonces tenemos la categoría A que nos dice que el fármaco no tiene ningún riesgo, o sea, al ser usado. Están también las categorías B que no tienen riesgo, pero es un riesgo no confirmado. Están los fármacos tipo C, igual en la categoría C, que sí tienen efectos teratógenos, pero no son realmente como dañinos, o sea, depende mucho de la concentración y del tiempo que se utilice el fármaco. Em, la clasificación D, que se puede usar, o sea, en casos como ya súper específicos, pero igual no es seguro el uso. Y está en la categoría X, que, o sea, ahí de verdad no se puede usar el fármaco por ninguna razón. Ya, por ejemplo, en este caso están los anticonceptivos o las benzodiazepinas. Ya, entonces aquí está una tabla de algunos fármacos como clasificados. Como les decía la Rafa, o sea, se recetan bastantes antibióticos durante el embarazo, es súper común. También bastantes AINES o antiinflamatorios, analgésicos en general. Por ejemplo, el ibuprofeno, que es súper común, está en una categoría B, pero no lo puedes usar por más de 48 horas. Si ese uso se prolonga, entonces pasa a ser una categoría D por los efectos que le pueden causar al bebé. Ya, entonces, como ven, no hay ningún fármaco, o sea, en categoría A, pero tampoco hay, o sea, hay muchos fármacos en categoría B que se pueden usar, pero obviamente siempre como restringiendo las dosis y más que nada tener, o sea, cuidado con la prolongación de el consumo. Ay. Ya, también, o sea, cómo aconsejar a las pacientes, o sea, esto es importante. Muchas veces, como les decía, las mujeres no saben que están embarazadas y digamos como que se enteran que están embarazadas y luego dicen como, no sé, o sea, estuve tomando antibióticos como un montón de tiempo, ¿ya? Entonces es súper importante como saber cuándo tomó para saber cómo, en qué etapa el bebé, embrión, feto estuvo como expuesto a eso, por qué tomó, o sea, cuál fue la causa, por cuánto tiempo. Y bueno, o sea, también ahora es súper fácil como informarse de en qué categoría están los fármacos. O sea, por ejemplo, encontré esta base de datos que tú puedes buscar, o sea, pones como el nombre del fármaco del medicamento y te sale en qué categoría está, o sea, las dosis recomendadas. O sea, realmente ahora es mucho más fácil informarse. Y algo también importante o que me pareció como interesante es que no hay solamente fármacos para el embarazo. Es lo que les decía, no hay ningún fármaco que sea como 100% como perfecto, porque no se puede hacer estudios, o sea, a mujeres embarazadas, como va contra de la ética médica. Entonces, se prefiere o se recomienda usar medicamentos tradicionales. Ah, y otra cosa también que es importante es que se debe evaluar el riesgo, o sea, siempre es como riesgo-beneficio. Entonces, si es que de verdad es súper necesario usar el fármaco, entonces se usa. Si no, como les decía, es preferible usar medicamentos tradicionales. Bueno, cuando se atiende a una paciente embarazada en el consultorio dental, primero hay que considerarla no como una paciente diferente, sino como una paciente especial, en quien se toma en cuenta algunos aspectos psicológicos, sociales y culturales, además de biológicos, para manejar a la paciente. De igual manera, una vez que ya se ha obtenido la historia clínica, se procede a realizar el examen clínico estomatológico, el cual no va a diferir clínicamente del que se hace rutinariamente a cualquier otro paciente. En algunas ocasiones también es necesario tomarle radiografías panorámicas, periapicales, hacerle modelos de estudios a la paciente, pruebas de laboratorio, biopsias o citología. En el caso de tomar radiografías, se intenta tomar el menor número de radiografías posibles por este estado gestacional de la paciente y de igual manera siempre colocarles el mandil de plomo como protección.
Al momento de programar el tratamiento debemos considerar la edad gestacional de la paciente y siempre dar prioridad a las alteraciones más severas. En cuanto a las infecciones, estas son súper importantes ya que pueden llegar al torrente circulatorio e invadir al feto por la vía transplacentaria. Ya. En cuanto al empleo de fármacos en la práctica estomatológica, el embarazo puede ocasionar como que ciertas dudas al momento de prescribir medicamentos a las mujeres embarazadas, ya que se desconoce el daño que todos estos producen en el feto. Y por lo tanto, los médicos con los pacientes adoptan ciertas estrategias conservadoras, especialmente durante el primer trimestre de embarazo y también durante la lactancia. Por eso, durante el embarazo, la elevada concentración de hormonas placentarias como los estrógenos, las progesteronas, las relaxinas, así como el TSH y la ACTH, van a producir cambios en la circulación sanguínea, también en la barrera epitelial de las encías, un aumento de la movilidad dental y cambios en la composición de la saliva, lo que va a predisponer a que estos pacientes tengan gingivitis y lo mismo enfermedad periodontal. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta es que los AINES van a interferir con el desarrollo del embarazo, disminuyendo la producción de lo que es la prostaglandina, que es el mediador de la inflamación. También un empleo crónico de el ácido acetil salicílico puede producir anemia en estos pacientes debido a las ulceraciones que va a provocar en la mucosa gástrica. También se ha demostrado que el uso de diferentes anestésicos locales de tipo odontológico no producen efectos nocivos como que en el feto, entonces se puede usar lidocaína con o sin epinefrina en el tercer trimestre, ya que no produce ningún efecto nocivo. De igual manera, la epinefrina dentro de un rango terapéutico es recomendable y casi todos los fármacos hay que tener en cuenta que van a atravesar la placenta y van a alcanzar al feto. Y en cuanto a los efectos embriotóxicos, dentro de un rango de dosis como que terapéuticas, esto no se vuelve tóxico ni para la madre ni para el feto. Y del 1 al 2% de los medicamentos que toma la madre van a pasar a través de la leche materna a su hijo. Bueno, entonces continuamos con osteoporosis. Bueno, en la osteoporosis, como sabemos, el calcio es el principal catión bivalente extracelular. Entonces, el varón y la mujer adultos normales se dice que se posee alrededor de 1.300 a 1.000 gramos de calcio. Entonces, de los cuales el 99% se encuentra en el hueso. Entonces, en algunos procesos importantes en los que interviene el calcio son la excitabilidad neuronal, liberación de neurotransmisores, contracción muscular, integridad de membrana y la coagulación de la sangre. Entonces, su valor normal es de 8.5 a 10,4 miligramos sobre decilitro, de los cuales el 45% está unido a las proteínas plasmáticas, la cual la principal es la albúmina. Y el otro 10% restante forma amortiguadores aniónicos, como son el citrato y el fosfato. Y también hay que saber que tiene efectos fisiológicos y cuando este disminuye en el cuerpo, se empiezan a originar síntomas de hipocalcemia. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la disminución de la calidad ósea. Es la enfermedad más común que se presenta en el metabolismo óseo de los implantes y se caracteriza por el deterioro del hueso, que lo hace susceptible a múltiples facturas. Entonces, este problema tiene prevalencia en mujeres, más de mujeres que hombres, y esto por las condiciones de posmenopausia o histerectomías. Y se estima que existe una cifra de 1.3 millones de fracturas al año que se dan por osteoporosis. Sí. En cuanto a la paratormona, esta va a incrementar en cambio la concentración de calcio en la sangre, estimulando lo que es la absorción en las paredes intestinales. En cambio, la calcitonina va a inhibir la liberación del ion calcio de tres maneras. La primera es suprimiendo la actividad de los osteoclastos y por lo tanto va a reducir la liberación del calcio desde el hueso hasta la sangre. La segunda es aumentando la actividad osteoblástica y eso va a producir un mayor depósito de calcio en el hueso. Y la tercera es produciendo una reducción prolongada del ritmo de formación de nuevos osteoclastos.
Entonces, las situaciones que pueden alterar como que la densitometría ósea son dos. La primera es que los pacientes que han sido sometidos a estudios con medios de contraste, por ejemplo, radiografías contrastadas o tomografías de contraste oral o algún material radioactivo. Entonces, deben esperar 2 semanas para realizarse la densitometría, no menos de eso. Y también el peso corporal es un factor limitante, ya que los densitómetros tienen una capacidad de 125 kilogramos hasta 135, dependiendo del equipo. Entonces, el estudio solo puede realizarse ya sea en la muñeca o en el radio. Ya, entonces el tratamiento de la osteoporosis, básicamente, o sea, es súper importante que los pacientes tengan una ingesta de al menos 800 miligramos al día de calcio. Ya, esto ayuda a la pérdida ósea, o sea, al menos a reducir la pérdida ósea. Lo más recomendable es ingerirlo por medios naturales, o sea, en bebidas, en alimentos. Ya también es importante, o sea, monitorear esto, tampoco excederse con la ingesta de calcio para que no haya una hipercalcemia. Cuando se vaya a realizar una cirugía, se debe o se recomienda suspender el tratamiento con los bifosfonatos al menos 3 meses antes y al menos 3 meses después de la cirugía. También es recomendable hacer pruebas de telopéptidos. Los telopéptidos, o sea, se encargan de hacer este intercambio óseo del colágeno, entonces para ver, o sea, en general cómo está el paciente. Y algo igual importante es que se puede aumentar las cargas oclusales progresivamente. Ya, o sea, por ejemplo, como que al poner un implante, vas disminuyendo, o sea, de 0.1 milímetros al año. Y ya, muchas gracias por su atención. Así es. Ya, esperen.